Muy buenas tardes. La Universidad EAFIT les da la bienvenida a este evento de Open Day EAFIT virtual. Este espacio tiene como propósito dar a conocer todos los temas relevantes a la hora de elección del posgrado con el cual desean potencializar su perfil profesional y por eso estamos acá para dar todos los argumentos para que tomen la mejor decisión en su futuro. Nos acompaña entonces el coordinador del programa en hermenéutica literaria. Le damos la bienvenida y antes de dar inicio les recordamos que pueden hacer entonces las preguntas en el chat para al final tener un espacio de responder estas preguntas. Listo, Juan Camilo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Susana, muy amable por la presentación. Bienvenidos al Open Day y a la presentación del programa de posgrado de la Escuela de Humanidades correspondiente a la maestría en hermenéutica literaria. En la presentación que tendremos esta tarde, digamos que nos ocuparemos de dos momentos fundamentalmente. Un primer momento que estará orientado a caracterizar o a ofrecer los elementos, digamos, generales del programa de posgrado del que estamos hablando, la maestría en hermenéutica literaria. Y un segundo momento, ya digamos a cargo de una voz distinta, en el que una persona que ha adelantado el programa, que realizó los estudios de maestría en la universidad, en la Escuela de Humanidades, pues nos ofrecerá una visión del programa desde su, digamos, punto de vista o perspectiva, como experiencia y como factor de formación o enriquecimiento de su perfil profesional, en fin, desde varios aspectos. Entonces, a quienes han atendido a la invitación, muchas gracias. Recuerdo un poco la observación que hacía Susana hace un momento, es decir, primero vamos a hacer esta presentación, luego habrá ocasión de oír el testimonio y por último atenderemos preguntas o inquietudes relacionadas con este programa. Entonces, para facilitar la presentación y conversación sobre esta maestría en hermenéutica literaria, voy a compartir con ustedes esta presentación que hemos preparado en la Escuela de Humanidades y que nos va a permitir recorrer los elementos fundamentales de nuestro programa. Están pronto. Quisiera saber si están viendo la pantalla en este momento. Sí, ahí la vemos ya súper bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, se trata entonces de un programa de maestría, una maestría en profundización, una maestría que por su caracterización entonces dedica la mayor parte de su esfuerzo a la consolidación, formación teórica de profundización en conceptos afines a la hermenéutica literaria, a la interpretación y aplicación de sentido de los textos literarios, de las obras literarias. Hago esta precisión porque dentro de la clasificación que el Ministerio de Educación hace de sus programas de posgrado o de los programas de posgrado avalados por el Ministerio de Educación Nacional, hay una diferencia importante entre las maestrías en profundización o profesionalizantes y las maestrías en investigación. Las maestrías en investigación tienen dentro de su constitución, dentro de su malla curricular, cursos correspondientes a seminarios de investigación y a lo que se conoce como una ruta de construcción de un proyecto de investigación que debe terminar en una tesis o en lo que esos programas consideran equivalente a la presentación de una tesis de grado. En este programa no encontramos esa característica, no es una maestría investigativa, repito, es una maestría profesionalizante
Y por ello entonces el énfasis está en la formación conceptual y de profundización de contenidos de materias que consideramos fundamentales al momento de articular una competencia general como la de un intérprete de textos literarios o alguien que ostentará el título de magíster en hermenéutica literaria. Este es un programa que tiene una duración de 4 semestres, cuenta con el reconocimiento y la acreditación del Ministerio de Educación Nacional. En este momento estamos adelantando un proceso de ampliación de este plazo que aparece allí en esa resolución. Y además es importante anotar que este es uno de los posgrados históricos de la Escuela de Humanidades. Este programa, antes de ser una maestría, fue una especialización y desde el comienzo del 2000, desde los primeros años de esa década, pues este programa ha ofrecido a la ciudad, a la región y claro, al país también, la posibilidad de abrir un espacio para el enfoque hermenéutico aplicado a la literatura, la interpretación de obras literarias, la búsqueda de sentido, la comprensión, el análisis articulado a la interpretación de textos literarios, pues han sido los factores fundamentales de la construcción de este programa. Un programa, pues, que en términos prácticos tiene rasgos como los que ya había mencionado y que pueden ampliarse a la condición de presencialidad de su proceso de formación, es decir, en términos generales y como regla básica de funcionamiento de la maestría, la asistencia al salón de clase pues hace parte de su naturaleza. Por supuesto, este año nos ha movido a una condición de trabajo remoto, pero pues la presencialidad ha sido la regla general y esperamos que vuelva a ser. Y los horarios de trabajo son los martes y los viernes de 6 a 10 de la noche. Eventualmente vendrá un profesor invitado de otro país, de otra universidad, o un escritor o un crítico que dicte una conferencia o un módulo o un programa, pero en cualquiera de esos casos excepcionales que enriquecen siempre la formación de los estudiantes, pues acordaremos con los estudiantes las ocasiones en las que esos eventos se deben realizar, siempre pensando en el hecho de que buena parte de nuestro público es un público que además trabaja y que encuentra en esa franja de 6 de la tarde en adelante o en los fines de semana un espacio apropiado para la formación académica que este programa ofrece. Esta es la estructura académica de la maestría en hermenéutica literaria. Tiene 3 ramas o líneas básicas o áreas de formación y profundización. Un área de teoría literaria es fundamentalmente un área en la que construimos la caracterización de esas modalidades genéricas que la literatura históricamente ha constituido como apartados dentro de los cuales es posible caracterizar esa obra literaria según su naturaleza. Por eso encontraremos cursos como teoría del cuento, teoría de la novela, teoría del texto dramático y teoría del texto poético, teniendo en cuenta que esos son los tipos o las tipologías textuales que históricamente mejor responden a esa aproximación de las particularidades que puede tener un texto literario respecto de esa expectativa de escritura y de recepción que adquiere cada uno, o mejor, que propicia cada uno de esos textos según el género al cual se adscribe. No es lo mismo leer un poema que prepararse para la lectura de una novela. Las competencias, si bien pueden ser caracterizadas en términos generales para la literatura, pues la especificidad de ese género y de esa tipología textual, pues es un asunto que nosotros abordaremos en cada uno de estos cursos. El área de prácticas hermenéuticas es, digamos, el núcleo de nuestro programa y es allí donde la explicación, comprensión e interpretación de una obra literaria se convierten en el asunto fundamental de estudio.
la aproximación a enfoques teóricos que nos hablan de interpretación de la naturaleza del texto literario respecto de la acción que demanda el lector, las posibilidades de lectura, la extensión del trabajo del lector a una comunidad que se convierte en la destinataria de sus presentaciones de lectura, recensiones o, digamos, escritos y manifestaciones de recepción, pues son objeto de esta gran área de prácticas hermenéuticas. Y allí encontramos cursos como teorías hermenéutico-literarias, prácticas hermenéuticas y seminario de trabajo de grado. Respecto de este último seminario, es importante señalar que constituye, digamos, un espacio de aplicación de todo el proceso de formación. Y veremos cómo se articula en el último semestre, un poco ofreciendo la posibilidad a los estudiantes que prueben su formación elaborando bajo el modelo de artículo académico un texto de interpretación, de lectura y de aplicación de sus conocimientos para que entre en contacto con el, digamos, horizonte académico en el que puede ofrecer sus resultados de lectura ya como un lector formado en este campo o como investigador que empieza a conocer ese espacio de escritura propio de tales esfuerzos, que es el del artículo académico. Y por último, el área interdisciplinaria, que es un área que hemos diseñado para que la formación del estudiante en hermenéutica literaria en esta maestría tenga la posibilidad de intercambiar o de recibir resultados de campos afines de aproximación a la obra literaria que enriquecen su perspectiva de lectura. Por eso allí hay cursos como movimientos literarios y estéticos, literatura y sociedad, y 2 materias selectivas que podría tomar de los posgrados de la Escuela de Humanidades, que tienen una, digamos, variedad importante y afinidad también. Maestría en escrituras creativas, maestría en estudios humanísticos, maestría en comunicación transmedia, maestría en comportamiento, doctorado en humanidades, son algunos de los programas que pueden ofrecer esa puerta para que consolide el proceso de formación de un modo, si se quiere, plural, el estudiante a través de estas elecciones. Aquí está el plan de estudios de las materias obligatorias del recorrido, distribuidos en los 4 semestres. Y como se puede ver, aparecen entrelazadas esas áreas de formación que vimos en la presentación previa. En el primer semestre vemos movimientos literarios estéticos, teoría del cuento y teorías hermenéutico-literarias, una de cada área de las referidas. En el segundo semestre, teoría del texto poético, literatura y sociedad y prácticas hermenéuticas. En el tercer semestre, teoría del texto dramático, teoría de la novela y una de las opciones de electivas que ofrece la Escuela de Humanidades para llegar a un cuarto semestre en el que ya es importante considerar que el estudiante ya debió aprobar por lo menos 27 créditos obligatorios y podrá, eligiendo otra materia que complemente su formación, afrontar la escritura de ese modelo de artículo académico en el seminario de trabajo de grado. Este es un espacio de escritura y, digamos, aplicación del conocimiento adquirido hasta el momento. Esto es importante porque si bien la maestría no es una maestría en investigación, sí consideramos importante abrir un espacio de esta naturaleza para la aplicación del conocimiento adquirido y establecer un puente de formación con los estudiantes y su campo de aplicación profesional posible. De este modo se cierra entonces el recorrido y es un recorrido que, digamos, ofrece otras particularidades importantes. Ya mencioné la primera de ellas. Es una maestría en profundización o profesionalizante. Un segundo rasgo que me parece valioso señalar ahora tiene que ver con el convenio de doble titulación que tiene nuestra maestría con la Universidad de Tufts o Tokyo University of Foreign Studies, o sea,
Los estudiantes de la maestría en hermenéutica literaria, a través de un convenio firmado con esta universidad, pueden trasladarse a Tokio a través de este convenio y cursar allí, después de haber cursado acá, algunas materias de ese programa que ellos ofrecen afín al nuestro en Foreign Studies o en estudios de estudios extranjeros o estudios en lengua extranjera y obtener una doble titulación. O sea, obtienen el título de magíster en hermenéutica literaria y el título de la Universidad de Tokio también en esa maestría en Foreign Studies. Ese es un convenio importante, exige simplemente alguna aplicación a asuntos orientales, la formación en una segunda lengua que les permita desenvolverse, en este caso inglés, y es una oportunidad que ya ha funcionado en el sentido, digamos, inicial, es decir, ha venido un estudiante de Tokio a concluir o a redondear su formación en nuestro programa y obtuvo el doble título. Pues este año teníamos planeado enviar a un estudiante de la maestría, pero todas las circunstancias que conocemos pues impidieron ese traslado. También hay un convenio entre universidades nacionales que se llama Convenio Sígueme y que permite que los estudiantes de la maestría tomen materias en otras universidades, por ejemplo, para el caso de las selectivas. Contamos con un semillero de investigación para estudiantes de hermenéutica literaria en ese semillero, que es un semillero que consideramos muy valioso, tiene una historia importante, y si bien nuestra maestría no es en investigación, sí consideramos que nuestro trabajo es fundamentalmente el de la lectura e interpretación de carácter investigativo. Por eso queremos ofrecer esta opción a los estudiantes del programa. Para la concepción del espectro de formación es importante tener en cuenta que el programa nuestro exige una competencia lectora en una segunda lengua, pero como requisito de grado, es decir, durante el proceso de formación se puede lograr satisfacer ese requisito y atender también a las posibilidades que ofrece la maestría durante su recorrido, como ofrecer algunas lecturas o clases o sesiones en una segunda lengua. Este programa hace sistema metro, es decir, establece un tránsito de reconocimiento de créditos al doctorado en humanidades y esa es una deriva o desembocadura importante de nuestro programa, es decir, los estudiantes de la maestría en hermenéutica literaria pueden aspirar al doctorado en humanidades y al reconocimiento de créditos al comienzo de ese doctorado. También realizamos en asocio con otros programas de la Escuela de Humanidades, eventos como el Seminario Internacional de Narrativas, las lecciones en literatura, Glosa, que es un programa de invitación a autores que tienen alguna relación con la lectura, la escritura y la interpretación, o el Seminario de Lecturas de Autor, que también realizamos en este espacio. Y por último, quería mencionar la existencia de publicaciones como la revista Coherencia y la publicación seriada Dos Tintas. Coherencia es una revista en humanidades que acoge o recibe artículos del corte de los trabajos que se realizan en esta maestría y muchos de nuestros egresados han publicado en esta revista que, digamos, tiene un reconocimiento importante ya en este momento en el ámbito nacional e internacional. Y hay una publicación seriada que se llama Dos Tintas, publicación realizada por el Fondo Editorial de la Universidad de AFID, en la que se publican trabajos de estudiantes de posgrado de la Escuela de Humanidades. Entonces, es importante señalar esos dos espacios como espacios en los que es posible aspirar a la publicación de los trabajos realizados durante el recorrido. Este es nuestro cuerpo docente. Tenemos la posibilidad de atender algunas visitas o formular invitaciones a algunos profesores. Aquí hay unos que recientemente han estado en nuestro programa. Y de planta contamos con los profesores que allí aparecen, todos con
nivel de formación idéntico al que reciben los estudiantes o mayor, como lo pueden anticipar del conocimiento eventual de algunos de estos nombres, es decir, son fundamentalmente doctores, algunos con títulos postdoctorales o con investigaciones postdoctorales, y algunos de ellos también con formación de magíster. Por último, quería mencionar, digamos, la lógica del proceso de inscripción y admisión que ya está abierto para las personas interesadas y que supone en un primer momento una aproximación bien a la universidad o bien a la página de la universidad para realizar un proceso de inscripción que la página, digamos, facilita por pasos y espacios, vínculos y guías que permiten simplificar esa inscripción. Acompañado de esa inscripción surge un lapso importante de tiempo en el que se deben aportar los documentos. Fundamentalmente, esos documentos apuntan a la satisfacción del requisito de un pregrado o dar cuenta de la realización de ese pregrado de base. Y una vez se realiza la inscripción, automáticamente se genera una cita de entrevista que en este semestre será realizada fundamentalmente por mí, por el coordinador de la maestría, pero que normalmente puede ser también por un profesor del programa. Esa entrevista es una conversación para, digamos, aproximarse al conocimiento de la historia del candidato o la candidata, su interés, su competencia básica en lectura, en escritura, en comunicación. Y allí mismo se formula una propuesta que es la selección de un texto literario, un cuento, un poema, un ensayo, para que el candidato realice una lectura o la, digamos, apropiación o recepción de esa obra literaria y elabore un texto a partir bien del comentario del narrador o de la naturaleza del texto mismo o de los posibles sentidos que se deriven de él o de algún aspecto, un personaje, el modo como está utilizado el lenguaje, la inscripción de ese texto en un contexto mayor, en fin, es, digamos, bastante amplio el rango de posibilidades de elaboración de ese escrito que completa el proceso de entrevista. Ese proceso se cierra con la asignación de un puntaje y de acuerdo con el límite establecido para la aceptación de esos candidatos y sus puntajes, pues admisiones y registro, que es la oficina encargada de regular este proceso, envía a los candidatos aceptados un correo en el que les pide continuar con la matrícula. Ese es, pues, a grandes rasgos el proceso de inscripción y admisión. Y por último, aquí están como los datos en este caso, los míos, el coordinador académico, y los datos de nuestra asesora de posgrados, que es Luz Marina Montoya. Mi correo es jsuarez@eafid.edu.co.